profesor de Sociología Jurídica, ¿es correcto? Sí. En la Universidad de Módena. Jefe del área de Seguridad Ciudadana y Legalidad en la región Emilia-Romagna. Director del Foro Italiano de Seguridad Urbana. Consultor de Naciones Unidas en diferentes instancias, fundamentalmente con ONU Habitat. Y sobre todo un apasionado y un activo defensor y pensador respecto al tema de cómo una seguridad más democrática, una seguridad ciudadana, una seguridad que involucre a las personas. Y sobre eso nos encantaría como empezar a conversar. Entonces, si les parece bien a todos, hagamos una etapa de conversación y de preguntas y después nos reservamos unos 40 minutos para que quienes quieran formulen algunas preguntas y hacemos un diálogo más fluido. Si están de acuerdo, yo la primera pregunta, que es para agregar a la confusión generalizada y a lo que nos preocupa a muchos, es, bueno, estamos en una situación que percibimos como nueva, nos angustia, nos sorprende, de preguntas, y dentro de esas situación, lo primero que te quería preguntar, tranquilo, es ¿cuál será o cuál percibís o cuál analizás que es el impacto que está teniendo la pandemia en el crimen y especialmente en el crimen organizado? Es un tema lo cual estamos discutiendo mucho con expertos de Naciones Unidas, con los colegas de otros países. El otro día, ayer, en la charla organizada por la delegación de la Unión Europea en México, con la idea que el COVID-19 no solo ha cambiado los sistemas políticos y económicos, sino la vida de millones de personas en todo el mundo, pero esta pandemia también ha afectado a las redes del crimen organizado, de la economía ilícita transnacionales. Son temas que se están discutiendo en muchos países, sobre todo de América Latina, que en este momento está sufriendo más que otra zona a nivel transnacional, porque ya América Latina tiene una alta tasa de violencia y el impacto de la pandemia COVID-19 va a causar mucha más dificultad también la agencia de control y de prevención, el trabajo de la policial en todos los países de América Latina. Por lo que es el caso de Europa y el caso de América Latina, son muy varios el impacto, ¿no? Tenemos casos como lo de México, que ha registrado un aumento de la criminalidad, hasta un aumento de la criminalidad en el periodo de pandemia, y hay países como Colombia, donde se ha bajado un poco, al igual de lo que ha pasado en Estados Unidos, por lo menos el primer mes, y al igual de lo que ha pasado en mi país, en Italia. Pero yo me voy a confesar que no digo que sean falsos estos datos, no, obviamente no. Son datos administrativos puros del Ministerio de los diferentes ministerios del Interior, pero digo que la situación es extremadamente excepcional, en el sentido que el cierre de las actividades, la clausura, ha obligado a la vida de las demás personas a encerrarse en su casa y obviamente, por lo menos por lo que tenemos claro, lo que ha pasado en muchos países de Europa, España, Italia tiene una dinámica muy parecida, muchas formas de violencia se han reducido. A lo contrario de algunas formas de criminalidad, por eso que hemos visto en el tema de consumo de droga, consumo de sustancias ilícitas en el mercado italiano no se han impactado de manera muy directa. Ha sido a veces complicado la distribución del producto,
La distribución a través de los países obviamente ha sido afectada al cierre de la comunicación transnacional entre los países, pero el consumo sigue siendo muy alto y esto tiene que hacernos reflexionar en lo que son las formas de controlar los mercados ilícitos. Entonces, te hago una pregunta a propósito de lo que estás diciendo. ¿Ha aumentado el control sobre el traslado terrestre de sustancias ilícitas y del contrabando, y también sobre las vías aéreas? ¿Han crecido otras rutas, las marítimas, las fluviales o algunas otras formas de contrabando? Obviamente hubo un momento de crisis muy fuerte porque todos los contactos navales, aeronavales eran mucho más complicados y se han desarrollado rutas diferentes, ya se habían experimentado en los últimos años. Está creciendo la importancia de la ruta de Latinoamérica a través de países africanos, llegando a Europa para el comercio de sustancias estupefacientes, pero de drogas, y esto ya se había dado en los meses antecedentes, los años antecedentes. Estas son las rutas por Brasil, las rutas por el Río de la Plata, aprovechando los puertos argentinos. ¿Cuáles rutas de Sudamérica a África? Hay evidencia de varias rutas que son o del Caribe o del puerto de Brasil, que llegan hasta países de África y donde es más fácil no solo el traslado, pero la corrupción del sistema policial en esos países es más fácil la distribución entre las varias fronteras hasta llegar a los países de Europa, España, Italia, sobre todo. En este momento ya con el comercio naval que ha empezado nuevamente a reproducirse con dinámicas similares a las que eran antes de la pandemia, se están produciendo hasta la ruta tradicional, como la que entra por el puerto de Rotterdam, que es uno de los puertos más importantes, así como otros de Europa o de mi país, como puertos del sur de Italia. Y hemos tenido un aumento del crimen cibernético y algunos elementos que han puesto una alarma muy fuerte en el sistema de prevención criminal nacional sobre lo que es la presencia del crimen organizado en alguna zona, especialmente del sur de Italia, que históricamente siempre ha sufrido una menor dinámica socioeconómica y se ha notado el proporcionar de alimentos gratuitos y bienes esenciales a esas personas en situación de pobreza en ciudades como Nápoles, en Palermo, en Italia. Y eso son formas como se han dado quizás en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, en México, donde la forma de presencia del crimen organizado es una forma de narcopopulismo, como yo la llamo, como lo voy llamando, donde estas formas de apoyo a la comunidad más frágiles, esta es una forma para garantizar también un apoyo social al crimen organizado en zonas más periféricas, digamos, a la presencia del Estado. Históricamente, así decir, donde la presencia del Estado italiano, siempre ha encontrado más dificultad a penetrar en algunas zonas del sur de Italia, en algunos barrios específicos de grandes ciudades, en donde el control del crimen organizado siempre ha sido muy fuerte. Esto obviamente es una alarma importante para el sistema de prevención y control del país. Y es importante y nos parece muy importante crear sistemas para asistir a la población más pobre de esa zona del país de manera muy rápida, tratando de reducir el impacto de la burocracia. Por esto yo creo que la experiencia italiana, con todos los límites, no estoy aquí, como siempre lo he dicho,
cuando trabajo con los colegas de América Latina, no estoy aquí para vender un producto o hablar de como un ejemplo de primer mundo con otros colegas. No es el caso, con todas las dificultades que encontramos como sistema país. Creo que un ejemplo positivo ha sido y sigue siendo la cooperación interinstitucional. A lo que me refiero es la forma de negociación entre el Estado central, que en el momento del cierre total de las actividades económicas y sociales en el país, obviamente ha sido gestionado y en la mano del Estado central, pero sí renunciar a la cooperación con los gobiernos regionales, obviamente con dificultad, porque el gobierno nacional tiene un liderazgo político de un tipo, digamos, de partido diferente de algunas regiones, pero tratando en la mayoría de los casos una cooperación correcta entre los gobiernos regionales, nacionales y en este caso con los municipios. Y esta cooperación entre el gobierno central, regiones y a través de una asociación que se llama Asociación Nacional de Municipios Italianos, ha garantizado una distribución más rápida de recursos económicos a los municipios, que son el nivel administrativo que mejor conoces la fragilidad social y geográfica de su propia ciudad, y tratando de garantizar un ayuda, un apoyo inmediato o lo más rápido posible a zonas que presentaban y siguen presentando en algunos casos fragilidad y dificultad muy fuerte. Porque donde no llega la mano pública, la mano del Estado, de regional o local, se crea un vacío institucional, se crea un vacío institucional, social, y el crimen organizado siempre se ha demostrado en Italia, pero no solo en Italia, extremadamente rápido en adaptarse al cambio de las dinámicas socioeconómicas, al cambio de las dinámicas de relaciones. Y si se crea un vacío institucional, ahí es donde la mafia, donde el crimen organizado va a ocupar ese espacio. El otro elemento donde estamos poniendo atención como sistema nacional y regional es el tema que se debate mucho y valoro mucho la oportunidad de discutir con los amigos, los colegas argentinos de Latinoamérica. Italia tiene un problema, comparándolo con el norte de Europa, de un nivel, el peso de la burocracia muy fuerte. Si pensamos a los requisitos administrativos que se requiere para empezar una actividad económica en Italia, comparado con lo de Francia, lo de Alemania, lo de Austria, lo de Inglaterra, en Italia se necesita muchísimo más tiempo, mucho más vínculos administrativos que se le pone a nivel central, regional, municipal, etcétera, etcétera, y esto siempre ha representado un elemento que para los gremios empresariales del país, y no solo el gremio empresarial, ha sido indicado como un elemento de fragilidad del sistema país italiano. Obviamente, Italia, que ha sido el país en donde el fenómeno pandémico se ha presentado por la primera vez en el mundo occidental de manera violenta, con también la impreparación del sistema sanitario estatal a reaccionar a algo que estaba totalmente lastimado y totalmente inesperado, que ha determinado miles de casos de muertos, miles y miles de casos infectados en el rápido pasar de un par de meses. Cuando
hemos logrado gobernar la crisis, no digo solucionarla, pero gobernar, reducir la tasa de infectados, las tasas de terapia intensiva en los hospitales, que es el dato más importante en el momento de crisis aguda del país, y reduciendo también el impacto sobre el sistema emergencial sanitario, y tratando de volver a dinámicas más regulares de tipo socioeconómico. Se ha dado la necesidad de reducir el impacto burocrático sobre la actividad económica, que ya iban impactadas de manera muy significativa por el cierre determinado de la pandemia. Y todo esto nos está vinculando a un debate muy fuerte entre dos, digamos, dos razones diferentes, y la necesidad de encontrar un equilibrio. Por un lado, la necesidad de dinamizar la economía rápidamente y de distribuir desde el nivel central hasta la periferia, hasta el nivel local, recursos económicos que vengan de la Unión Europea o que vengan del Estado Nacional lo más rápido posible. Por el otro lado, la necesidad de no borrar, de no cancelar el control que el Estado le tiene que dar a las formas de distribución de recursos públicos. Porque cancelando, borrando las formas de control, sabemos, pues se ha dado en pasado, que el crimen organizado puede entrar en economía lícita, donde es muy más fácil, y sobre todo cuando se interviene de manera emergencial. Por esto, la necesidad en esta semana, en los meses que vienen, es encontrar un equilibrio entre la necesidad de dinamizar la economía, de apoyar a la empresa, y al mismo tiempo de no renunciar a sistemas de control eficaces y rápidos para tratar de evitar el ingreso del crimen organizado a muchas actividades económicas. ¿Y por qué esto? Porque en un momento donde tenemos tantas empresas con dificultad económica, porque vienen de un cierre de varios meses, y otra dificultad que están conociendo es la dificultad al acceso al sistema bancario italiano de manera rápida, para obtener, para recibir, digamos, un apoyo, un crédito de los bancos locales. Y los bancos locales, para decir toda la verdad, se han demostrado que no estaban aptos para reaccionar en una situación de crisis. Siguen administrando la crisis con el mismo sistema administrativo, o lo han hecho por lo menos en los primeros meses, necesitando todos los requisitos que necesita en un momento normal. En este caso, obviamente, el crimen organizado tiene la oportunidad de presentarse a la puerta de los empresarios en dificultad, tienen una gran disponibilidad de dinero para blanquearlo, y no necesitan, no tienen la necesidad digamos, decimos nosotros, de ahorcar los empresarios, pero se meten en el negocio, poco a poco entran, y tal vez le conviene mantener al empresario como testaferro, como personas, como empresa que representa oficialmente, que le da la cara al sistema bancario, al sistema administrativo, al sistema público, y detrás de ello hay una economía ilícita que se mete cada día más y tiene oportunidad de blanquear dinero y entrar de manera más fuerte y más contundente en la economía lícita. Vuelvo sobre un concepto que usaste, que te quería preguntar: el populismo de la mafia. ¿Es el... Perdóname. El concepto ese que usaste de el populismo de la mafia dando ayuda social en las zonas más postergadas, donde hay más necesidades en el momento de la crisis.
Sí, esto es algo, ¿Cuál es el nombre que dijiste? narcopopulismo. 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 Este narcopopulismo es tradicional, lo mencionabas quizás en Italia o tiene antecedentes en Italia. Entonces, en la americana, ¿ahí está pasando algo parecido en otros países donde la criminalidad organizada se presente de manera fuerte? Sí, claro, obviamente. Utilicé un término que en realidad lo mutué de otra experiencia de América Latina. Es muy interesante. Hoy estaba discutiendo con colegas de una universidad de Padua, en el norte de Italia, sobre el tema que muchas veces cuando comparamos reflexiones o debatimos con América Latina, hay algunos estudiosos de Europa que imaginan América Latina como algo muy diferente de Europa. Tal vez es así, pero con Italia tenemos casos muy parecidos. Y es muy interesante ver cómo algunas dinámicas que se reproducieron, por ejemplo, en los años 80 y 90, el narcopopulismo y luego del narcoterrorismo, el cartel de Medellín, Pablo Escobar, me refiero a la experiencia del cartel de Medellín en Colombia, en los mismos años se producía en la Cosa Nostra de Sicilia. Cuando al principio de los años 90 se encuentra la gran guerra del cartel de Medellín para doblegar al Estado y tratar de cancelar el tratado de extradición hacia Estados Unidos por Pablo Escobar y sus secuaces que ponían carrobombas en la calle Bogotá, de Medellín, de Cali, de otras grandes ciudades. Hubo más o menos la misma dinámica en Italia con la Cosa Nostra, obviamente no con tantos atentados como lo que se dieron en Colombia, pero ponían carrobomba en Firenze, el caso del atentado de Giorgofili en Roma, en otra ciudad, para presionar al Estado y reducir algunas medidas de control muy fuerte hacia los criminales de la mafia siciliana, sobre todo. Reducir, por ejemplo, el impacto de lo que llamamos el artículo 41 bis, el Código de Procedura Penal de Italia, que es el artículo que prevé el cárcel muy duro, la situación muy dura para los jefes y los mandos medios del crimen organizado. Para las personas que tienen responsabilidad muy amplia, se reduce mucho la libertad, las libertades que pueden gozar otros presos en otros cárceles italianos, comparado con lo que tienen el régimen del 41 bis. Otras necesidades de acceso de los familiares a las cárceles, y todo eso se presionaba a través de una violencia, de narcoterrorismo. Y al igual como el tema del narcoterrorismo, en estos días lo está experimentando hasta México con los atentados que pasó en estos días en la Ciudad de México con el atentado al Procurador General de la República, que sobrevivió a un atentado muy violento. Esos son países donde se conoce ahora en México, se ha conocido y en algunos casos sigue conociéndose en Colombia el narcoterrorismo, y el narcopopulismo es la forma de tratar de garantizarse el apoyo social en zonas que yo llamo periféricas del Estado. No me refiero solo a zonas que son periféricas a nivel geográfico, porque cuando tal vez Pablo Escobar es dueño de Medellín, Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia, pero sin el apoyo de Pablo Escobar, la policía no entraba en algunos barrios, o casi en toda la ciudad de Medellín. Al igual, Palermo
con la Cosa Nostra, con los grupos de los corleoneses en los años 80, gozaba del apoyo incondicional en algunas zonas de la ciudad. Y Palermo, estamos hablando de una de las grandes ciudades metropolitanas del país, al igual que Nápoles en años más recientes por la Camorra. Y cuando me refiero a zonas periféricas del Estado, me refiero a zonas donde históricamente, por razones diferentes, en el caso de Italia, nunca el Estado ha logrado meterse de manera definitiva, garantizando todos los derechos sociales y educativos. Y donde tenemos, digamos, zonas periféricas o barrios marginales, donde hay una estructura social, las oportunidades económicas son muy reducidas, donde las oportunidades educativas son muy frágiles. Ahí es donde, obviamente, donde la tasa de desempleo es muy alta. Y le estoy hablando, en el caso en el día de hoy, tenemos zonas en la región de Calabria o en la zona de Sicilia, donde la tasa de desempleo de los jóvenes es más del 60%. El nivel de la tasa de desempleo femenino hasta más alta en alguna zona de Calabria o de Sicilia o de Campania. Eso, obviamente, en esos casos, el crimen organizado tiene una autopista para entrar, una autopista para manejar sus relaciones, porque es duro reconocerlo, pero hasta cuando, digamos, en el día de hoy, entramos en algunas zonas de Italia, gracias a Dios son siempre menos, o me ha tocado visitar a Medellín y visitar a un barrio que llama, y sigue llamándose el barrio Pablo Escobar, donde la gente sigue venerándolo. Hay que reconocer que hay algunas zonas, hay zonas en Latinoamérica, no solo de Colombia, donde el Estado nunca ha llegado, nunca se ha presentado con la cara de apoyar a la comunidad local y de presentarse como el apoyo institucional, la cara del Estado como tiene que ser, un Estado que brinda oportunidad, brinda seguridad, apoya a la comunidad en todos los sentidos. Hay casos donde el Estado, por miles de razones, que a veces no dependían solo de su propia voluntad, no aparece o no está de manera contundente, de manera decisiva. Y ahí es donde el crimen organizado de tipo mafioso se apodera del territorio, se apodera de la comunidad y representa la única alternativa social por comunidad, especialmente jóvenes. Yo me acuerdo muy bien cuando visité a Medellín, a Colombia, y hablando con el exalcalde Pablo Salazar, él comentaba que en esos años, por muchos jóvenes de los barrios más marginales, Pablo Escobar, el cártel de Medellín, representaba la única verdadera alternativa para sobrevivir en condiciones de pobreza, no solo económica, pero socioeducativa muy alta. Y hay que reconocer que en algunos barrios marginales de ciudad como Nápoles o de Palermo, en la década de los 80, los 90, la oportunidad de encontrar un trabajo lícito era muy difícil para algunos jóvenes, porque tenían un nivel de educación muy bajo. Y el crimen organizado representaba la única verdadera oportunidad para empezar una carrera rápida y ganarse un recurso significativo. Un poco lo que tú, Martín, como criminólogo sabes muy bien, lograr meta lícita a través de medios ilícitos. Clarísimo. Hay algo que mencionaste en tu introducción, Gianguido, que es del lavado de activos aprovechando la necesidad de recursos frescos en la reactivación económica. Mencionaste también el tema de la necesidad de dinamizar la economía en un equilibrio con las formas de control. La pregunta es,
una de las características de la criminalidad organizada quizás es esa capacidad de innovación, y es una innovación práctica, digamos, a la hora de encontrar nichos por donde hacer el lavado activo. En algunos trabajos se ha mencionado, por ejemplo, que un área que ha crecido fuerte es el área de los deliveries, de comidas y de otras cosas en medio de la crisis. La pregunta es, ¿vos coincidís con esta visión? ¿Hay elementos que vos conozcas que lo expliquen? ¿Y qué otras áreas quizás pudiera encontrar la criminalidad organizada para hacer nichos aprovechando la crisis? La capacidad del crimen organizado italiano, pero no solo el crimen organizado, de blanquear dinero es enorme. No se refiere solo a la forma, digamos, de préstamos a tasas de intereses más bajos para entrar en actividad local, reemplazando a los bancos locales o a proporcionar alimentos gratuitos. No, no es solo eso, obviamente. Hace la forma más visible, pero yo creo que es uno de los elementos más interesantes y en esto la capacidad investigativa de la policía y del sistema judicial italiano ha avanzado muchísimo en los años 70, 80 y 90 hasta el día de hoy. Y creo que tenemos una de la policía, del sistema judicial más avanzado en este momento del mundo en este tema. O sea, porque lamentablemente tuvo que experimentarse con un crimen organizado muy poderoso, muy fuerte. Y muchas veces el crimen organizado blanquea una enorme cantidad de dinero, no en la zona donde tiene su más alta presencia militar y histórica, pero en zonas donde llama menos la atención del sistema judicial, del sistema policial. Por esto, ya al final de los años 70, el crimen organizado empezó a invertir dinero y a blanquear dinero en el norte de Italia, donde pensábamos, la mayoría de la gente pensaba que tal vez esa era una zona que no estaba fuera de peligro, porque por mucho tiempo hubo un pensamiento un poco tal vez racista. Se pensaba que la etnicización del tema del crimen organizado en Italia era algo que tenía que ver simplemente con la gente del sur, que la gente es pobre, que la gente que vivía en zonas desarrolladas del país, con mucho desempleo, con déficit económico, un déficit cultural, y el norte era rico, el norte vivía, estaba desarrollado económicamente, culturalmente, no tenía ningún peligro de invasión de la mafia. La mafia era algo que la Cosa Nostra, la Camorra, que se encontraba en zonas pobres, en zonas con bajo nivel de educación. En cambio, lamentablemente, descubrimos cada año más que esto no era realidad. Y había, bueno, hay muchas explicaciones que permiten entender por qué el crimen organizado ha entrado cada día más, cada año más en economía de zonas más desarrolladas del norte de Italia, y no solo del norte de Italia. Ahora el crimen organizado italiano está presente muchísimo en Alemania, en España, en Escocia, en el norte de Italia y en el norte de Europa, no solo en esto. Y lamentablemente a veces la policía italiana y el sistema judicial italiano tiene dificultad a seguir sus investigaciones en otros países por el límite de cooperación transnacional. Pero regresando a esto y a tu pregunta, la forma de blanquear dinero es inmensa, es la posibilidad de comprar hoteles, de comprar restaurantes. Y el tema es que nos dimos cuenta en el norte que es un poco el dicho latino pecunia no olet, o sea que el dinero no huele y cuando entra en un mercado siempre está bienvenido. Y empezando imaginándose que
esto era, al final era una oportunidad. Muchas personas pensaban, bueno, ¿de qué tenemos que preocuparnos? La mafia, el crimen organizado está en el sur mata policías, se matan entre ellos, pero acá vienen para invertir dinero. ¿Dónde está el problema? Ellos se matan en el sur, se matan entre ellos, matan policías, pero nosotros que somos acá beneficiamos, gozamos de sus dineros. Y esto fue un error increíble del sistema económico del país. Y creo que es un tema, ahora claro, estoy un poco simplificando, necesitaría un análisis más Claro. detallado, pero para discutir un poco entre nosotros, eh, pensamos que el capitalismo, el sistema económico del capitalismo, tenía el antivirus contra el crimen organizado. Era en sí un sistema virtuoso, un sistema que tiene, no sé si puedo decirlo, Anticuerpos, sí. anticuerpos contra la infiltración del crimen organizado. Y esto no es verdad. Por el dicho latino, pecunia no olet, el dinero entra fácil y nadie se preocupaba en el principio. Y esto es lo que hemos conocido, un ejemplo en mi región, en tiempo muy reciente, con una investigación del sistema judicial italiano, una investigación muy famosa que se llama Emilia, que ha demostrado la penetración importante en el sector económico, sobre todo empresas de construcciones, empresas que invierten en construcciones de edificios, en construcciones, pues, que tenían dificultad económica en un dado momento, dificultad en el acceso al crédito, y que pensaban que al final era positivo ponerse en contacto con algunos miembros del crimen organizado para quizás recibir un préstamo rápido y luego devolvérselo con tiempo y ganarse una situación de privilegio contra los otros empresarios. O sea, una concurrencia, Claro. sistema de concurrencia ilícita, sin darse cuenta que esa era la manera por el crimen organizado de apoderarse de la empresa. Y casi todos salían perdiendo su propia empresa. Otro elemento increíble. Yo le estoy hablando, donde digo, de una de la región más rica de Italia, más rica de Europa. O sea, con un nivel de desarrollo socioeconómico muy elevado, con un sistema institucional muy fuerte. Y en varias ocasiones el sistema de justicia averiguó recursos en caso de empresario privado que para conseguir el dinero que le debían a otro con deudas, no se apoyaban al sistema digamos, de la introducción legal, pero trataban de conectarse a grupos de crimen organizado para la reapropiación de las deudas que tenía con otros privados, con otras empresas. Y en todos los casos, al final lo que iban a perder eran ellos, porque no solo perdían la suma que le debía otra persona, otro sujeto, pero se endeudaban directamente con los grupos mafiosos. Y los grupos mafiosos ya sabían que le estaban dando apoyo en personas, a empresas que tenían problemas económicos, y esta era la manera para entrar más rápidamente a adueñarse de su propia empresa, de su propia actividad económica. Esto, es decir, hemos experimentado la ingenuidad del sistema económico capitalístico en regiones del norte, la gran ingenuidad, la idea que el sistema capitalista en sí tenga sus anticuerpos es un error muy grande. El otro riesgo muy fuerte que hemos notado
con profesionales, abogados, funcionarios de bancos, que en muchos casos son el enlace entre el mundo criminal y el mundo legal. Y muchas veces nos hemos enfocado en el sistema público como el sistema más frágil, es más fácil corrompir. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, se demostró que más que el sistema público, que por varias razones se ha demostrado más duro a la penetración del crimen organizado, han sido profesionales específicos, abogados, funcionarios del banco, que han facilitado la conexión entre el grupo organizado mafioso y la empresa. Y por esto creo que uno de los temas que tenemos que pensar en esta fase de post-pandemia es también fortalecer la capacitación y darle seguimiento a los funcionarios privados, a los bancos y a algunos perfiles profesionales frágiles en ese sentido. Ahí te hago una pregunta, dos preguntas y así vos las redondeas. Una sobre crimen organizado es, vos mencionaste dos situaciones. El nuevo escenario que genera la pandemia invita a una mutación y una innovación del crimen organizado, buscando otras fuentes de ingreso, incluso otras rutas para el contrabando de los distintos tipos. Eso también en argentino implicaría una amenaza o un desafío respecto a la seguridad regional. ¿Se escucha? Perdón, que perdí un poco la conexión en el último minuto. Sí, decía que pensando desde la Argentina, esta innovación del crimen organizado, buscando nuevas rutas y nuevas formas de generar riquezas, plantea un desafío, por ejemplo, por el fortalecimiento de las rutas brasileras hacia África. Y por el otro lado, también mencionaste la urgencia de encontrar un equilibrio entre mecanismos de control y mecanismos de promoción económica. La pregunta es, ¿cómo eso nos impactaría en el Cono Sur? Vos tenés un buen conocimiento de América Latina, en el Cono Sur, donde podríamos estar, por un lado, bajo amenaza de una innovación de las formas de criminalidad organizada, y por el otro, en una debilidad institucional, porque nos encontramos en plena crisis de pandemia y al mismo tiempo con una fuerte crisis económica. Ya, esto yo creo que está muy relacionado con la actitud del sistema de seguridad de cada país y del sistema de seguridad a nivel nacional y a nivel local. Y uno de los límites que yo le veo a nivel local y a nivel nacional en mi país, sin duda, que nos concentramos muchos en soluciones y poco en diagnóstica, en análisis del problema. Gastamos mucho tiempo en pensar cómo vamos a solucionar el problema, porque supuestamente pensamos que el problema se va a manifestar de esta manera, que las rutas son estas, que el crimen organizado va a invertir en ese tipo de actividad, y hay menos atención a las análisis. Y esto es un poco un refrán, un estribillo que yo siempre lo repito cada vez que vengo en América Latina. A mí no me interesa mucho el intercambio de buenas prácticas. No lo encuentro muy interesante para mí, porque las buenas prácticas dependen muchísimo del contexto en donde se realizan, del liderazgo, de las personas que los van a realizar en ese contexto, de varios elementos situacionales de estas prácticas. Pero me interesa mucho cómo se realizan buenas análisis. Y esto, yo y Martín nos conocimos más analizando
en el grupo de análisis de Naciones Unidas el tema de prevención de la criminalidad común. Hoy nos concentramos más en el tema del crimen organizado, pero yo creo que se necesita dedicar más tiempo a nivel local y nacional a invertir en acción proactiva y de análisis del problema, de diagnóstico local y nacional de cuáles son los problemas, sin tener la infatuación, como la llamo, solo a la solución de los problemas. La solución viene, muchas veces, una solución exitosa viene de un buen análisis. Y en la gran mayoría de los casos, últimamente le veo una infatuación muy fuerte en tema de prevención, de contraste al crimen organizado, al crimen, o la criminalidad común, perdón, a dedicar tiempo en qué tenemos que comprar, videocámaras, drones, intercambio de equipamiento de inteligencia policial. Yo no soy tan ingenuo a decir que no se tenga que invertir también en tecnologías, pero hay que invertir en intelligence, hay que invertir también en capacidad de análisis a nivel local, regional y nacional. Y esto se hace tratando de analizar cuáles son los factores de riesgo, los factores de vulnerabilidad que presenta cada contexto a nivel nacional en el cono sur de América, así como en Europa. En mi caso, sabemos muy bien cuáles son los puntos de fragilidad del sistema socioeconómico italiano. Le mencioné algunos. Hay algunas zonas del sur de Italia donde sabemos que la tasa de desempleo, la tasa de desempleo femenino es muy elevada, en donde hay un sistema de infraestructura de comunicación que es muy débil. Ahí es más fácil que la inversión de la economía ilícita logre éxito. Al mismo tiempo, imaginarse en dónde se presentan en el tema de la economía, también en zonas donde no hay presencia militar del crimen organizado, se puede reproducir con más facilidad. Un ejemplo muy interesante de un estudioso Federico Varese, que analizó el caso de Argentina, de Italia, en el caso del crimen organizado, y que nos ha ayudado también a desarrollar políticas locales en mi región, es analizar cuáles son los factores de riesgo en la dimensión empresarial. Y un ejemplo, nos dimos cuenta que en las zonas donde vivimos, las empresas que presentan factores de riesgo más elevados son las empresas que tienen un nivel de infraestructura intelectual y tecnológica más baja. Es decir, donde el nivel de complejidad empresarial es más bajo, es más fácil que el crimen organizado pueda tratar de infiltrar, penetrar y ocupar este tipo de tráfico. Y estas son obviamente las actividades económicas, como la de las construcciones, la del transporte, donde más tenemos que enfocarnos nuestros análisis. Ya que sabemos que la agencia de control no puede estar en todas partes. En todas partes. Una última pregunta quisiera hacer y después abrimos a un diálogo con participantes que quieran hacer preguntas. Ahora hablando de la criminalidad común, este contexto de crisis económica producto de la pandemia y de la nueva normalidad, ¿qué formas de criminalidad común crees que pueden crecer y cómo abordarlas? Yo me estaba comentando que en los primeros meses se registró una baja muy importante de la criminalidad común
un 70% de la criminalidad común. Pero yo creo que en los meses que vienen, por el hecho de la crisis económica que sabemos que nos va a caer encima, y por el hecho que sabemos que la desigualdad económica van a crecer en mi país, con una polarización entre los más pobres, creo que van a crecer nuevamente formas de criminalidad de tipo común, de apropiación de cosas, de bienes privados, de hurtos, también por necesidad económica. Lo tenemos que tomar en cuenta. Nosotros en Europa estamos viniendo de una fase, de un ciclo criminológico de baja de la criminalidad, de todos los tipos de criminalidad. Obviamente, si hablo con la mayoría de la población italiana, me matarían dando esta afirmación, pero esto es normal, en cada contexto, si uno se lo pregunta a las personas, a las personas comunes, son de la opinión que la criminalidad está subiendo. Siempre, la idea es siempre que la criminalidad está subiendo. Pero en realidad, en toda Europa y en tiempo un poco más reciente, al principio de 2013, 2014, del 2014 hasta el 2019, hemos tenido una reducción cada año más de la criminalidad. Yo creo que tenemos que esperar, lamentablemente, una subida de la criminalidad común por necesidad, una criminalidad por tema de necesidad, y también por la dificultad económica que nos va a caer encima en muchas categorías que ya vivían en un equilibrio muy frágil y que con la crisis económica de la pandemia van con mucha probabilidad a caer en una zona gris o en una zona negra, en donde es más fácil pensar a forma de criminalidad común como único sustentamiento. Obviamente eso necesita reaccionar de manera muy rápida y no reaccionar solo, esto es muy importante, no solo con sistema de prevención situacional, o sea, con sistema de prevención reactivo sobre los efectos de la criminalidad, pero tratar también de combinarlo con acción proactiva de tipo social. De otra manera, no creo que podemos responder de manera eficaz a una crisis económica global. Perfecto. Te transmito una pregunta que hace Carolina. Ella pregunta, ¿cuáles son las modalidades emergentes de cibercrimen en este contexto de COVID-19? Hay formas que se han detectado de estafa a través de adquisición de producto electrónica, de producto de baja calidad. Esto ha pasado en estos meses, sobre todo con los aparatos médicos que se necesitaban con mucha urgencia en los hospitales y sobre todo los privados. Y la necesidad de adquirir tapaboca o guantes de látex o de otros productos le han permitido estafas a través de la adquisición electrónica muy difundido en el país, tal vez distribuyendo productos que no tienen el nivel de calidad que supuestamente estaría garantizado. Hay sistemas de control o de estándar de garantía europeo que se necesitan para que este producto se pueda distribuir en hospitales, digamos, en nivel institucional, a los bomberos, a los oficiales que están más involucrados en la reacción. Y en los últimos meses de abril, de marzo, en muchos casos, también en mi región, lamentablemente, se ha experimentado estafas cibernética, llegando al final con productos que no tenían el respeto de los estándares esperados.
te transmito una pregunta de Daniel Patiño. Él dice que en un posible escenario post-pandemia, que va a ser adverso para los estados y su legitimidad y la de los líderes políticos, ¿qué estrategias se podrían empezar los estados para no ceder aún más su rol de protección de derechos ante el crimen organizado? ¿Se escuchó? Perdóname porque perdí casi la mitad de la pregunta. Disculpa. A veces... Sí, en el escenario post-pandemia y con una crisis de los estados, pregunta Daniel, ¿cómo, cómo deben hacer los estados para no perder su rol de protección ante el crimen organizado? Yo creo que hay un elemento en donde el Estado tiene que ser muy reactivo. Se lo discutimos ayer en el debate con los colegas mexicanos, promovido por la delegación de Europa en México, de Unión Europea en México. Es muy importante, sobre todo en el tema de la prevención y contraste del crimen organizado, que los estados no se enfoquen solo en una reacción militar. El tema del crimen organizado es un tema de clases dirigentes, no es solo un tema del ala militar, los grupos mafiosos o criminales. Y es importante combinar a una reacción militar, que es a una reacción policial o militar, es importante combinarla con una acción de contraste a la dimensión económica del crimen. Por esto, en eso sí, le puedo decir, tenemos una exitosa experiencia en Italia que siempre me gusta compartir con los colegas de América Latina en el sistema de incautación, secuestro y incautación de bienes. Esto es un sistema que se ha demostrado eficaz en mi país para quitarle las fuerzas económicas a los grupos mafiosos, para demostrar, es algo muy importante, que la mafia no es invisible. Este es uno del refrán que siempre se utiliza para dar como por vencido al Estado, que el crimen organizado es más fuerte, que nunca se puede derrocar, y eso es mentira. Se ha demostrado el caso de Italia en esto, con la Cosa Nostra italiana, la mafia siciliana que en los años 80, años 90 fue capaz del más alto magnicidio, matando al más importante general del arma de los carabineros, matando al presidente de la región, matando a policía, a jueces, a magistrados, y con una actividad seria de reacción policial y de extinción, de incautación de bienes, se ha logrado reducir mucho el poder del crimen organizado. También porque, como se le estaba comentando, la fuerza económica del crimen organizado le permite también mantener una zona gris de profesionales, de comunidad apoyándola. Quitándole ese recurso es más difícil mantener el apoyo de la población porque no tiene recursos para comprarla. Y más allá, la demostración, especialmente donde es más fuerte el crimen organizado, que el Estado es más fuerte aún. Y este edificio, este carro, este inmueble ya no se le pertenece más. Claro, la extinción de dominio sería. Exactamente. Lo que tenemos, creo que es interesante el caso de Italia, no es solo extinción de dominio, pero es que la incautación de bienes está destinada para fines sociales. O sea, si se incauta un edificio, un carro, digamos, el destino de este edificio, de este terreno, no es
que el Estado lo vende y con el recurso de la venta se lo distribuye al Ministerio del Interior, o al Ministerio de la Defensa, o al Ministerio de Justicia. No, fue un avance muy importante, determinado por la sociedad civil en los años 90, que estos bienes se devuelven a los municipios para que estos bienes se utilicen para la comunidad. ¿Eso qué significa? Estos inmuebles que antes eran de un mafioso, mañana van a ser una biblioteca, van a ser un gimnasio para los jóvenes, van a ser un centro juvenil. Si es un carro que antes era de un mafioso, mañana es un carro que le va a servir a los servicios sociales del municipio, que le va a servir para entrar con servicio en las zonas más marginales del municipio. Si son terrenos, en esos terrenos se cultivan productos por parte de cooperativas sociales y con esos recursos se le da empleo a los jóvenes que de otra forma no tenían empleo. Y es una forma para demostrar que donde el Estado entra, le brinda apoyo realmente, no solo de manera formal, a la comunidad. Y esto es una experiencia que tal vez me gustaría razonar si fuera posible reproducirla de alguna manera en Argentina. Me acuerdo que algunos años atrás me invitó Carlos Gonella, que era fiscal de la Nación en Buenos Aires, para discutir sobre la forma de combatir el crimen organizado en Italia, a ver si hay algunas conexiones con el sistema argentino. Sí, ha habido algunos avances en algunas, por ejemplo, en gobiernos provinciales. Conozco el caso en la provincia de Santa Fe, donde bienes secuestrados a las bandas criminales de la ciudad de Rosario, por ejemplo los monos, luego eran utilizados por el Estado en el combate del crimen organizado. Y la discusión sobre la extinción de dominio ha sido una discusión bastante intensa en la Argentina, donde ha tenido también otros componentes, componentes también políticos sobre a quiénes iba a alcanzar la definición de crimen organizado respecto, por ejemplo, a la corrupción política, si esto iba a alcanzar también a la corrupción política o no. En ese aspecto hago una consulta que hace Roberto. Perdón, solo puedo agregar algo más. Es un sistema también que le garantiza más transparencia, porque la venta son recursos que van al Estado central y la comunidad a ese nivel local no sabe cómo se ha utilizado ese dinero. En cambio, las destinaciones por fines sociales es la demostración a nivel local que el Estado se lo devuelve a la comunidad. Es una manera para crear capital social. Perfecto. ¿Y va a los gobiernos locales y son gestionados esos recursos por los gobiernos locales? ¿En el caso de Italia? Sí, es una pregunta. En el caso de Italia es un sistema que se ha afinado a los años. En este momento, digamos que el proceso de secuestro hasta la incautación final es un proceso gestionado para el sistema judiciario nacional. Luego hay una agencia dedicada, creada al interior del Ministerio del Interior, que gestiona decenas de miles de bienes. Se necesitaría fortalecer más esta agencia porque los recursos humanos no son suficientes a gestionar un montón de bienes. Estamos hablando de 15.000, 20.000 cada año que tienen que gestionar. Pero cuando se termina el proceso de incautación definitiva, se lo transmite al patrimonio indisponible del ayuntamiento. Es decir, entra en la propiedad definitiva del municipio, averiguando que no hay otro derecho de personas que no tienen derecho lícito sobre este tipo de crédito. Claro.
Cuando ya se ha averiguado este tipo de análisis, el bien entra en la posesión y en el dominio del ayuntamiento local. Y el ayuntamiento tiene el deber en un trato de negociación con la agencia, el Ministerio del Interior, de utilizar estos bienes por fines sociales. No lo puede utilizar por fines diferentes. Un ejemplo, para fines económicos. No lo puede utilizar por fines económicos, pero solo por fines sociales. Y si lo utiliza por fin económico, tiene que demostrar que los recursos ganados se van a devolver a servicios sociales. Clarísimo. Roberto preguntaba recién, este cambio en la estrategia y la eficiencia en la estrategia del abordaje del crimen organizado en Italia, ¿fue por una transformación en las prácticas judiciales o fue también un cambio de los tres poderes los que lograron ese impacto? Perdón, yo te entendí, pero no entendí bien la pregunta. Si el cambio... La pregunta es, ¿la eficiencia en el abordaje del crimen organizado es judicial o es de los tres poderes del Estado? Bueno, yo creo que el avance que ha logrado Italia en combatir a la mafia depende de varios factores, no es uno solo. Sin dudas, las agencias de control, de policía, han afinado mucho el sistema de investigación y de análisis. Ahora conocen mucho más en detalle las formas de organizarse de los grupos más poderosos. Sin duda hubo una comprensión más afinada por parte de la magistratura. Por el otro lado, creo que una gran ayuda lo ha dado el trabajo de jueces como Falcone y Borsellino, y la idea de construir un sistema de coordinación nacional, la Dirección Nacional Antimafia. Son sistemas de coordinación entre las diferentes direcciones de investigación a nivel local. Eso significa que si antes cada investigación la conocían solo algunos jueces y que estaban involucrados en este tipo de actividad, ahora ya se comparte mucho más la investigación de cada célula investigativa. Esto fue un gran avance, una especialización de los grupos investigativos. Y al igual fue la capacidad también de entender que no se iba a tener un efecto contundente solo enfrentando la mafia de manera militar. Por eso fue muy importante empezar a trabajar también con las comunidades locales en tema de promoción de la culturas de la legalidad, en trabajar en fortalecer el capital social humano en las zonas más frágiles, en tratar de involucrar no solo el Estado central, pero los sistemas regional y local en actividad de apoyo. Obviamente, por nuestro sistema constitucional, no se le permite al municipio o al gobierno regional de desarrollar actividad de investigaciones, pero sí les se permite actividad de apoyo al Estado en temas de promoción de la cultura de la legalidad, de acción educativa, de acción de promoción social, de acción de apoyo al utilizo de bienes incautados. Y todo esto ha fortalecido la reacción interinstitucional al crimen organizado. O sea, para terminar, el trabajo contra el crimen organizado no es un trabajo de una sola agencia, no es un trabajo de policía o de los militares, es un trabajo que se necesita del nivel central hasta el nivel local. Clarísimo. Yo quisiera volver sobre el aspecto de prevención. Cuando pintaste el escenario post pandemia y en la crisis económica que vamos y estamos enfrentando, mencionaste que tiene que haber una reacción rápida del Estado con políticas de prevención integral que no fueran solo
políticas de prevención situacional. Vos académicamente, investigando, has trabajado mucho las limitaciones de la política de prevención situacional y sobre todo la vigilancia con sistemas de cámaras y el uso de videocámaras. Quisiera pedirte una breve síntesis de tu visión respecto a las potencialidades o los límites de la videovigilancia, ya que muchas veces funciona como un deseo masivo o una solución mágica. Claro, claro. Permítame solo una pequeña clarificación a las audiencias que me están escuchando. Cuando les estoy diciendo que hemos logrado un avance, claro, por simplificar, porque tenemos un poco tiempo, estoy diciendo que fue un proceso plano de cooperación interagencial, interinstitucional. Obviamente no fue un proceso ni rápido ni fácil, porque significa que cada agencia tiene que ceder un poco de su protagonismo. Y esto es lo más complicado en actividad de prevención integrada, porque cada agencia, cada actor quiere mantener su propia autonomía, su propio protagonismo. Y la prevención integral, exactamente lo contrario, ceder protagonismo para cooperar entre diferentes actores. Y eso no se ha dado de la noche a la mañana. Y todavía tenemos que fortalecer más y mejorar más. Veniendo a tu pregunta, obviamente el tema de videovigilancia siempre ha sido enfrentado también en Italia, un poco como en los años pasados, como la bala mágica que soluciona, que le va a dar en el blanco. Y cuando los alcaldes vienen a mi oficina, porque yo estoy en un departamento que apoya a los municipios también de manera económica a fortalecer el proyecto de prevención de la criminalidad, siempre me dicen, tengo un proyecto fantástico de prevención de la criminalidad a través de videocámaras, va a funcionar. Yo siempre le contesto, depende. No hay una solución, depende. Mi respuesta siempre es el estribillo, depende. ¿Por qué? Porque sabemos de tanta actividad investigativa que la supuesta capacidad preventiva de la videocámara es mucho más reducida de lo que se afirma usualmente. Las videocámaras como instrumento de prevención es muy diferente del utilizo de videocámaras como instrumento de detección, o sea, como instrumento de análisis judiciaria a través de la imagen de los hechos criminales que ya se han realizado, pero de prevenir la criminalidad es bastante reducido hasta el día de hoy. Obviamente, la afirmación que le estoy diciendo hoy es basada en el conocimiento que tenemos de la tecnología de ayer o de antier. Mañana tenemos que seguir analizando porque la tecnología avanza con mucha rapidez. Pero hasta el día de hoy sabemos que la videovigilancia más eficaz contra la propiedad, contra la criminalidad contra la propiedad, menos contra la criminalidad violenta, por ejemplo, es más eficaz en contextos donde hay zonas con límites, entrada y salida muy definidos, y mientras que en zonas, digamos, con una presencia muy elevada de entrada y salida y de intercambio entre las personas, la eficacia de la videovigilancia baja mucho, baja mucho. Depende del tipo de criminalidad que queremos prevenir, porque si necesitamos prevenir tipologías de crimen que son muy rápidos en realizarse en el espacio público, como el robo simple, son menos eficaces que en el robo de carros donde se necesita más tiempo para abrir un carro, para ponerlo en marcha. Entonces, otra vez vuelvo a repetir lo mismo. Depende de un buen análisis del contexto ambiental y de la tipología de crimen que uno necesita prevenir.
no es un sistema que funciona en todas partes con la misma eficacia, absolutamente no. Al igual se lo digo a los alcaldes, cuidado porque las telecámaras a veces es una inversión que se hace imaginándose que es una solución económica, una solución barata, pero eso es totalmente falso, porque las cámaras para funcionar necesitan de funcionarios de policía bien entrenados que utilicen a esos aparatos. O sea que necesitan técnicos bien entrenados, bien formados. Y luego son sistemas que sufren una obsolescencia tecnológica muy rápida. Entonces son cámaras que cada 4 o 5 años se tienen que reemplazar porque ya viene un mercado con otras nuevas. Entonces un sistema que cuando uno se lo compra, se lo pone en la casa, tiene que saber que necesita mucho mantenimiento y profesionistas dedicados. Muy claro. Bueno, Gianguido, llevamos como 90 minutos conversando. La pregunta es, ¿qué te faltó contarnos que te hubiera gustado que te preguntáramos? Bueno, mucho más, así tengo la excusa para volver a Argentina. Necesitaría... No, mire, yo cuando tú me invitaste muy cordialmente a una charla muy amplia, lo que te comenté que yo quizás si tengo una pequeña experiencia en tema de prevención de la criminalidad, de seguridad ciudadana, no soy experto de otra cosa y no quería quitarle tiempo a tu audiencia para contarle de sistemas sociales o de la transformación de cómo será la sociedad en el futuro, porque no tengo la esfera mágica y no soy quizás tan preparado para imaginarme cómo será la sociedad del futuro en los próximos 10 años. Pero tengo que decir que por el tema en el cual trabajo, en el cual tengo más experiencia, creo que dos son los elementos en el cual tenemos que poner mucha atención. Y más en la América Latina. La desigualdad económica. Atención con esto, porque sabemos muy bien que donde hay desigualdad económica y donde llegan momentos de crisis económica, van a entrar lamentablemente, el riesgo muy alto, sobre todo en zonas que ya tienen un nivel de violencia más elevado, comparándolo con otra parte del mundo, es que suba más. Y la otra cosa, que la cultura de la prevención todavía, no solo en América Latina, en Italia al igual, con Europa, en los últimos años ha subido una gran presión por parte de la policía de tipo reactivo. Y obviamente es más fácil de entender por la comunidad. Mano dura, mano super dura, mano, digamos, reacciona a través de la policía y acciona a través de tecnología. Esas son las dos respuestas más fáciles de entender para las comunidades. Pero solas, la mayoría de veces garantizan fracaso. No han determinado en muchos países, pienso al ejemplo de Honduras, de Salvador, con la super mano dura en la prevención de las pandillas, pero también en Estados Unidos o en otros países de Europa. Lo que no se comprende muchas veces es la importancia que le hemos reducido lamentablemente también en la prevención social y la prevención comunitaria. No son tan fáciles de entender, tal vez por la población, pero es responsabilidad política apoyar a este tipo de intervención y la responsabilidad política es que en proponer ese tipo de approach de prevención sean también capaces de demostrar la eficacia de una prevención realmente integrada y no solo donde la prevención situacional o la prevención reactiva está decorada de manera más o menos floreal por algunas acciones de prevención social para utilizar el uso de
decorativo de la prevención social que le comentó un criminólogo argentino como Máximo Custoso cuando vino en Italia y que me gustó mucho. Y es, creo, el riesgo en muchos países, no solo de América Latina, de utilizar la prevención comunitaria, la prevención social, solo como la flor de poner quizás o el elemento decorativo. No podemos pensar de reaccionar en una fase de post-pandemia, de crisis económica, solamente con la vista reactiva y con la infatuación tecnológica. Muy claro. Bueno, ha sido muy amable, muchísimas gracias, ha sido muy pedagógico, ha sido un gusto escuchar.